creo que ya está. Ok, listo. Bueno, les comento, el problema uno decía, un recipiente sellado de 200 mililitros a 400 kelvin y una presión de 840 torr contiene el gas X, un compuesto gaseoso formado únicamente por xenón y flúor y tetróxido de xenón. Entonces, el inciso A pregunta, explique por qué estos gases se desvían significativamente de ser un gas ideal, o sea, por qué razón eh, estos gases no son gases ideales. Así que para esta pregunta les voy a dar como que unos 3 minutos, por ejemplo, que ustedes me comenten, ¿no? Que ustedes analicen todo, me comenten por qué estos gases se desvían de ser un gas ideal. Así que sí, creo que em, a las 10:40 a las 10:47 yo les pregunto nuevamente y pues sí, comiencen con eso. Ok, chicos, entonces coméntenme, ¿por qué se desvían de ser un gas ideal?
Am, sí, chicos, cuéntenme, ¿por qué estos gases se desvían significativamente de ser un gas ideal? Por ejemplo, ámbar. Susi Gallegos. Sí, buenas tardes. Estoy participando un poquito como docente, pero voy a tratar de ayudarle en la respuesta. Ajá. Eh, Estaba viendo los datos, por ejemplo, la temperatura es de 400 Kelvin y la presión de 840 torr. Entonces, se habla de que cuando la temperatura es muy baja con respecto a la presión, ¿verdad? Que es la relación que hay ahí, pues los gases ideales tienden a fallar, ¿no? Ya como que no cumple mucho esa condición. Y las partículas que forman esos gases, pues no se distribuyen equitativamente dentro de, digamos, un recipiente que lo contiene. No sé si por ahí va la historia. Ujú. Ok, va. Muy, muy bien. Le agradezco realmente que, bueno, no sabía que había docentes aquí, pero le agradezco que esté por aquí. Es muy bueno, de hecho, tener docentes siempre por aquí. Em, bueno, en el caso de, no sé, Julio, por ejemplo. Bueno, pues lo mismo, como un gas real interacciona cuando el volumen en relación a la temperatura y la presión es pequeña, pues el gas se comportaría como un gas real y dejaría de ser ideal. Ujú. Bueno, listo, entonces. Entonces, aquí concluimos. Voy a Concluimos entonces que el gas X es real, es un gas real, ¿sí? Y en efecto, o sea, las principales diferencias entre un gas ideal y un gas real, pues, están dadas entre sus variables, ¿no? Presión, volumen y temperatura. Por ahí se puede distinguir que un gas es real y que un gas es ideal, ¿no? Sí, perfecto. Ahora, esta parte, que creo que también sí es importante, les voy a dar también, creo que para, como esta es un ejercicio más como operativo, les voy a dar 5 minutos para que calculen la presión en atmósferas del recipiente si la temperatura se eleva a 1000 grados centígrados.
Listo. Ok, pa. Bueno, todos los que hayan resuelto la RTV del ejercicio, por favor, mándenla por WhatsApp. Quiero proyectar algunas soluciones para ver más o menos cómo estamos aquí. Por WhatsApp se le mandamos a usted la foto. Sí, por el grupo de entrenamientos. Profe Alex, una pregunta. Ajá, adelante. Soy el profesor Juan de Agripo San Nicolás, compañero del profe Cristian Cruz. ¿Cómo puedo hacer para agregarme en el grupo de entrenamiento de WhatsApp? Vamos a ver. Déjenme ver si yo soy administrador para añadirlo yo mismo, pero si no, pues ya vemos qué hacemos. Gracias, profe. Yo lo puedo añadir. Sí, ya me fijé. Gracias, Mándeme su gracias. número. 90. En el comentario, ¿va? Sí, por mensaje. Ok. Ok, aquí tenemos algunas soluciones de Gracie y también de... ¿Cómo se llama? Déjeme... Pero no más déjeme ver el nombre. Y de Julio, ajá. Ok. Bueno, entonces voy a proyectar algunas. Voy a proyectar algunas. La idea justamente es que ustedes vengan y expliquen su solución y todos podamos escuchar. Entonces voy a poner primero la de, la de Julio, la voy a poner por aquí. La voy a poner así y le voy a poner aquí Julio, ¿no? Déjenme nomás ponerle Julio. Ok, ahí. Y la otra, bueno, la verdad es que creo que voy a poner todas las que manden. La otra que voy a poner es la de Crazy. Así es la mía, Ámbar. Ajá, ok. Vamos a poner esta. La voy a poner así. Así. Gracie es ámbar, ¿verdad? Sí, Ok. Y Ashley Cott.
Muy bien, entonces nomás déjenme ponerla así en grande y ponerle Ashley Cotton. Ok, entonces pues a este punto viene la parte interesante, creo. Julio, por favor, ¿podrías explicarnos tu solución? Pues como el volumen era constante y ponía que la temperatura se elevaba y me pedía una presión, aplico la ley de los gases ideales y luego como hago la conversión de que los grados Kelvin son 273 eh, Kelvin más los grados Celsius, entonces hago la conversión y me queda que al elevarse los 1000 grados Celsius son 1273, luego los 700, no, los 840 torque que me daban es lo mismo que un torque, lo mismo que un milímetro de mercurio, y un 760 milímetros de mercurio es una atmósfera. Hago la conversión y luego aplico la fórmula y me quedan los 3.52 atmósferas como la presión. Ok, ok, muy bien. Solamente una cosa. ¿Qué deduciste para aplicar la fórmula de los gases ideales? Bueno, Que la ecuación, como perdón, el la ecuación que volumen se era da. constante, sí, el volumen era constante, no lo tenía que involucrar. Y había una presión 1 y una presión 2, una temperatura 1 y una temperatura 2. Volumen constante, había temperatura 1 y temperatura 2. ¿Y qué otra cosa? Presión 1 y presión 2. Ujú. Ajá, y eso es suficiente. Bueno, bien. Perfecto, Julio. Ok, Ámbar. Bueno, pues en eso ahorita me acaba de dar cuenta de un error que cometí fue al pasar los centígrados a Celsius. Yo los resté, así que, bueno, mi respuesta está mal ahí ya de paso. Pero bueno, yo usé la ley de Gay-Lussac, dado que ella nos daba, bueno, la presión, la temperatura, tenemos que encontrar la presión 2, en mi caso así me lo enseñaron, el volumen también era constante, entonces solo hice la conversión de torre a atmósfera, a ATM, Sí, y pues eso, ya, y solo hice la encontraste la fórmula. presión. Ajá, encontraste la presión 2. Y usaste la ley de Gay-Lussac. Ok, ok. Y bueno, Ashley Cotton. Bueno, en el ejercicio decía que era un sistema cerrado, y entonces al aumentar su temperatura no iba a haber ningún cambio, ni mencionaba ningún cambio. Entonces deducí que era constante. Entonces llegué a la fórmula de Gay-Lussac. Y ahí convertí la presión de torque a atmósferas, despejé para la presión 2, ya que me dan una temperatura 1, una temperatura 2 y la presión 1 se conocía. La temperatura 2 me la daban en grados Celsius, la convertí a Kelvin y sustituí valores. Y convertiste Kelvin. Ajá, y también convertiste toda la atmósfera. Correcto. ¿Podría poner el ejercicio, por favor? Por supuesto. Sí, estaba analizando la solución de Ashley. Ahí está. ¿Ya lo viste? Sí. Va. Bueno, entonces voy a seguir viendo la solución de Ashley.
Me acabo de dar. Ya vi cuál es el error. Sí, Lo- es que yo sí, sabía que había un error. copié Es 100 en 1000 vez de 1000. más Sí. 273 igual a 1273 kelvins. Ahí está. Exacto. Sí, Ahí es que veo. yo sabía que tenías un error, pero no lo había, o sea, no me había percatado cuál era, pero ya vi. Sí, es que la respuesta me pareció muy extraña, pero el procedimiento estaba bien, entonces yo dije, hombre, un error tuvo que haber, no más en cálculo, pero tuvo que haber alguno. Pero sí, ese era. No más recordar eso, recordar que si querés bueno, si tenés algo en una temperatura X y está en centígrados, si la querés convertir a Kelvin, entonces tenés que sumarle 273.15, creo, y eso ya sería convertido en Kelvin, ¿no? Y por supuesto, obviamente, notar cuál es la temperatura, ¿no? En el caso hay 1000. Entonces sí, ahí, pero, o sea, creo que si lo sustituís, daría. Podría sustituirlo para ver cómo, o sea, si te da. Ahorita voy a sustituir. Va. 3.51. Creo que es la respuesta de Julio. ¿A cuánto de ahí? La respuesta de Julio me parece que da algo así, 3 y algo. A mí me dio 3.51, 52 redondeado. Está bueno. Perfecto. No, entonces sí, salía con Gay-Lussac también. No, pues perfecto, excelente. Una pregunta, ¿por qué usaste la ley de Gay-Lussac solamente para saber? Porque para empezar decía que el volumen, pues, o sea, el recipiente que estábamos usando estaba tapado. Entonces era Ajá. como que no iba a haber ninguna clase de movimiento y en el ejercicio tampoco mencionaba que el cambio de temperatura iba a influir en el volumen. Y por eso deducí que era un volumen constante que se mantenía y por eso lo cancelé y llegué a la fórmula de Gay-Lussac. Ok, no, bueno, excelente. Eso está muy bien. O sea, se saben los procesos antes de verlos. No, pues vale. Miren, este ejercicio, de hecho, yo decidí considerarlo justamente porque hay muchas personas que resolvieron este problema de la presión, pero utilizando el conocimiento general de la ecuación de los gases ideales. Y o sea, si bien no está mal utilizar esto, lo que sí es cierto de todo esto es lo que dijo Julio, que, que hay dos presiones, que hay dos temperaturas y que hay un volumen constante, ¿no? Pero aquí demostramos que el gas es real, ¿no? Entonces, no podemos venir y utilizar esto en lleno, o sea, solamente eso para venir y querer encontrar la presión, o sea, no podemos venir y hacer algo así como esto, ¿no? O sea, si alguien hubiera hecho esto ahorita, de seguro sí le hubiera dicho algo, pero no, usaron Gay-Lussac, utilizaron un análisis muy bien, la verdad. Me gustó ese análisis y me gustó lo que usaste en Gay-Lussac, la verdad. Así que sí, creo que eso está bien, la verdad que, bueno, yo pensé que iban a haber errores, pero no hubieron. O sea, tal vez de cálculo, pero no fueron tan graves, ni mucho menos. Así que pues, creo que hasta el momento vamos bien, chicos, vamos muy bien. Es que yo creo, ¿verdad? Que las fórmulas del gas ideal, o sea, no la de presión, temperatura, NRT, sino la de presión por volumen entre temperatura, es la que más se usa cuando tenemos presente dos estados, estado 1 y estado 2, y la general, por decirlo así, presión, volumen por número de moles, por la constante, por la temperatura, es más cuando estamos trabajando solo con una sustancia. Sí. O bueno, no una sustancia, un estado, mejor dicho. Sí, eso está bien. De hecho, eso es cierto. Adelante, profesor Marcio. Disculpa, Manuel. Solamente, Ashley, ¿en qué curso estás? En 11º de humanidades. ¿Has estado en Olimpiadas de Física o no? Sí. Así que tus conocimientos son bastante claros sobre ese tema. Solamente, felicidades.
Ok, gracias. Sí, muy inteligente, de los mejores estudiantes de por aquí. Ok, muy bien chicos, entonces ahora que ya pues resolvimos estos primeros ejercicios, entonces yo quisiera comentar acerca de algunos procesos que pues siempre suceden en termodinámica y voy a empezar con el proceso adiabático. Bueno, dado que aquí hay personas muy avanzadas, que pues eso es cierto, que hay profesores, aquí hay estudiantes buenísimos, adiabático, voy a necesitar una cosa. Por favor, defínanme qué es un proceso adiabático, por favor. Donde el calor del sistema es cero. Uh-huh. El calor del sistema es cero. Vamos a ver, vamos a escribirlo así. Pero la definición, o sea, la definición general de ese proceso es que es aquel sistema termodinámico en donde no hay un intercambio de calor en su entorno. Voy a escribirlo así como no hay intercambio de calor en su entorno. En su entorno. Y pues que es justamente lo mismo, ¿no? El calor es cero, simplemente que pues eso del calor es más como, es la definición matemática de lo que se dice verbalmente, ¿no? Y un ejemplo pues puede ser un sistema aislado, tal cual, un sistema así que está aislado. Y lógicamente lo que está en el medio y lo que está dentro del sistema, pues no va a haber un intercambio de calor si el sistema que está cerrado, pues se mantiene impermeable, ¿no? Ajá, bueno, listo entonces. Y bueno, creo que la expresión general sí está bien. Es esa, el calor es igual a cero. Sí, perfecto, entonces voy a continuar con el siguiente proceso. El siguiente proceso a mencionar es el proceso isocórico. Lo voy a escribir así, proceso isocórico. Ok, bueno, cuéntenme, ¿cuál es la definición del proceso isocórico? Que no varía su volumen. El volumen permanece constante. Sí. Entonces lo voy a escribir como proceso en donde el volumen permanece constante. ¿Sí? Que bueno, eso en ecuaciones se puede escribir algo así, ¿no? Algo así se puede escribir. Muy bien. Ahora, voy a continuar con otros procesos. Otro proceso que es igual de importante es el proceso isotérmico. ¿Alguien se sabe la definición del proceso isotérmico? La temperatura se mantiene constante, pero el volumen y la presión varían. Sí. Proceso en donde la temperatura es constante, pero Su presión y volumen varían. Y que no existe una variación de energía interna. Porque la variación de energía interna depende de la temperatura. Entonces, si no hay variación de temperatura, no hay variación de energía interna. Ok, perfecto. La verdad es que me alegra muchísimo saber que también hay otras personas comentando, eso está muy bien. Ok,
Bueno, de hecho, pues, ¿cómo se deduce esto? Es con cálculo, la verdad, con cálculo básico creo, pero siempre cálculo. Eh, y bueno, la verdad es que bueno, lo voy a escribir, fíjense. Creo que vale la pena escribirlo. Como ustedes saben, el primer principio de la termodinámica es un principio de conservación de energía, ¿no? En el cual se establece que si se realiza un trabajo sobre un sistema, este intercambia calor con otro. O sea que la energía que entra menos la energía que sale es igual a la energía del sistema, y creo que voy a escribir eso. La energía que entra menos la energía que sale es igual a la energía, pues, del sistema. Sí, así que volviendo a lo que nos interesa, si nosotros aplicamos ese principio en una expansión isotérmica, por ejemplo, en el caso en el que T1 es igual a T2, temperatura, entonces nosotros tendríamos que bueno, ya esto es ya con derivadas, que la diferencial del calor es igual a la diferencial menos la diferencial de esto otro. Y luego, pues, haciendo eso ya se podría, bueno, lógicamente haciendo un montón de operaciones, se definiría que la presión es igual a NR3 entre B al final. Que bueno, ya, la verdad es que estas ya son definiciones usando ya cálculo para determinar estas cosas, que igual serían bueno de verlas, pero creo que no las voy a tocar mucho actualmente. Bueno, finalmente, el último proceso es el proceso, voy a quitar eso de ahí, proceso isobárico. El proceso isobárico, y el proceso isobárico es un proceso en el cual la presión va a permanecer constante. La presión va a permanecer constante, perdón, discúlpenme con eso. Permanecer constante. Sí. Espérense, nomás voy a aceptar a Clarisa. Muy bien. Ahora, tomando en cuenta que ustedes ya tienen estas definiciones, si quieren tómenle fotos o algo así, no sé. Pero ahora vamos a hacer unos cuantos ejercicios en los cuales yo quisiera que ustedes participaran, ¿vale? Así que vamos a ver algunas cosas que creo que son importantes. Recuerdan que en la primera clase que nosotros tuvimos, que fue bastante interactiva, nosotros estuvimos tratando de entender un sistema abierto, un sistema cerrado y un sistema aislado, ¿no? Y yo siempre ponía, creo que aún tengo esas diapositivas, no, creo que no las tengo acá, no las tengo acá, olvídenlo. Pero yo lo que me acuerdo es que yo les ponía ejemplos de un termo para un sistema aislado, de una caja abierta para un sistema abierto y de una caja cerrada para un sistema cerrado, ¿no? No como un orden estricto, sino más bien para entender el concepto. Así que vamos a imaginar lo siguiente, vamos a imaginar siempre que tenemos un sistema como este, por ejemplo, tal que cumple que es un sistema abierto. Vamos a suponer que ese es un sistema abierto, vamos a hacerlo así, que parezca abierto, ¿no? Que parezca abierto. Y vamos a hacer lo mismo con otro sistema, solamente que a este sistema sí lo vamos a definir como un sistema que pues está cerrado. Vamos a taparlo por aquí, creo. Ajá. Y finalmente vamos a hacer un sistema aislado, que pues, bueno, vamos a dibujarlo así, creo yo. Ajá, así, y vamos a encerrarlo pues como siempre lo hemos hecho. Así que bueno, en este caso yo no voy a preguntar por las variables del sistema porque ya las conocemos, ¿no? Presión, volumen y temperatura. De hecho, yo en este caso voy a preguntar, por ejemplo, en 1,
¿cómo es la presión? O sea, ¿la presión va a ser constante o no va a ser constante? No va a ser constante. Ok. ¿La temperatura? Tampoco. Ok. Bueno, la verdad es que valdría la pena preguntar por qué. ¿Por qué la presión no va a ser constante? La presión por lo que se va, bueno, como ahí es un sistema abierto, ¿verdad? Por lo que se Sí. va expandiendo, o sea, está compartiendo con el medio, bueno, creo yo. Ajá, está compartiendo con el medio. Vamos a ver una cosa importante. Supongamos que estos puntos, estos puntos verdes pertenecen a la presión y el sistema está abierto, ¿no? Y por lo tanto, esta presión que está ahí en ese sistema es la misma que está en la presión que está en la atmósfera, o sea, la presión atmosférica. Bueno, saben, creo que voy a extender un poquito más eso de la presión atmosférica para todos los sistemas. Ok, bueno, creo que eso ya fue mucho. En fin, tenemos que la presión que está ahí adentro son esos puntitos verdes y la de afuera, pues, también tendrían que ser estos puntitos verdes porque están interactuando con el medio, ¿no? Entonces, la presión, ¿será constante o no será constante? Por ejemplo, no sé, alguien, Julia. ¿Cómo? Disculpe. Bueno, estábamos mencionando que si tenemos un sistema abierto, ¿cómo va a ser la presión? ¿Va a ser constante o no va a ser constante? Para mí sería constante porque estaría con la presión del ambiente. Ujú. Sí, exactamente, estaría con la presión del ambiente. Sí, justamente eso. ¿Y la temperatura cómo va a ser? Bueno, creo que voy a hacer preguntas así personales a cada uno para que esto sea muchísimo más interactivo. Bueno, Ashley, ¿cómo cree usted que va a ser la temperatura en un sistema abierto? Es, Considerando que está abierto con el ambiente, ¿no? sí, sería la misma temperatura del ambiente. Ajá, entonces, Si no lo sí, alteramos. ajá, muy bien. Otras variables que también pueden ser importantes. El volumen, por ejemplo, voy a preguntarle a otra persona, voy a preguntarle a, a Doris. ¿Cuál sería la pregunta, disculpa? Bueno, si tenemos un sistema abierto, el sistema 1 que está ahí está abierto, es una caja que está abierta. Cuéntenos más o menos, respecto a su propia percepción, obviamente, ¿cómo cree usted que va a ser el volumen que exista en ese sistema? ¿El sistema va a ser constante ese volumen o no va a ser constante? ¿Puede variar porque está abierto? Porque tendría la oportunidad tipo de salirse del sistema de, por así decirlo, de la caja. El volumen tendría la oportunidad de salirse. ¿De qué forma? Más o menos. Porque, o sea, si se sale el volumen, también tiene que salirse, pues, Tendría que existir un cambio de presión para que salga el volumen. Y si es constante la presión, no saldría. Entonces sería constante por la presión que también es constante. tendría, vamos a ver, tendría que existir un cambio de presión, dice, ¿verdad? Y como la presión es constante, entonces el volumen no lo es. Héctor, ¿Vale? sí, Y la temperatura no variaría también porque al ser un sistema abierto va a estar intercambiando energía con el ambiente, con el entorno.
Y si está a una temperatura adentro distinta a la del ambiente, conforme el paso del tiempo va a cambiar la temperatura. Sí, la temperatura al final va a terminar siendo la misma del medio ambiente, porque el sistema está abierto. Ok. Pero tú estás refiriéndote al caso en el que las temperaturas sean diferentes, ¿no? Entonces no va a ser constante al momento del inicio, pero es el momento del final, ¿no? Sí. Ajá, sí, eso es verdad. Pero vamos a ver, la verdad es que estos análisis siempre son importantes porque ese tipo de cosas son tabú en problemas. Em, vamos a ver, según tú, la temperatura no es constante. Según yo, Ah, ajá, para mí sí sería constante. y es constante porque el sistema es abierto y porque se intercambia con el ambiente y el sistema, ¿no? Sí. Ajá, ok, ¿y el volumen? Adelante, Amber. Amber. Ok, ya pensando bien sobre la temperatura, desde mi punto de vista, no sería constante. Por lo de, digamos, tenemos, no sé, que una taza de café, miremoslo así, ¿ok? Obviamente el café está caliente, entonces ya la temperatura ya iría ya variando, dado que el sistema está abierto y está, bueno, compartiendo con el medio, o sea, con el ambiente. Entonces todo cambiaría, es como tener algo helado afuera, no va a quedarse totalmente helado por todo el tiempo. Ujú. Sí, en algún momento se va a helar, después de Ujú. unas cuantas horas, obviamente. Ujú, pero no va a ser Pero, necesariamente constante porque en algún momento, o sea, varias horas va a estar más caliente dentro del recipiente que en el medio ambiente. Ese es un buen análisis, de hecho. Sí, no, bueno, tomando en cuenta esos casos, pues se podría decir que no, ¿verdad? Profesor Marcio, ¿usted qué opina? ¿La temperatura en un sistema abierto es constante o no es constante? Profe Alex, Disculpa que no No, no estaba se atento. preocupe. Ok, mira, bien, si es abierto el sistema con respecto al ambiente, ¿sí? Sí es Si al constante. inicio si al inicio del estudio, por ejemplo, el aire de afuera tiene una temperatura, digamos, mayor que con respecto al recipiente, entonces lo que pasa ahí es según la ley cero de la termodinámica, el equilibrio, ¿no? Ajá, el equilibrio Entonces, termodinámico, sí. entonces surge un equilibrio termodinámico que después de eso lo que sucede es que la temperatura sería constante, pero si tomas que las dos son iguales al inicio, entonces la variación de temperatura no existe si controlamos el ambiente exterior, dependiendo de cuáles son tus parámetros solamente. Ujú. Ok, Y sí, entonces por ejemplo, si adelante. tenemos un estado inicial, como por decir un vaso de agua en una temperatura ambiente que no esté ni helada ni caliente, si por ejemplo el ambiente está frío, el vaso también se va a hacer frío, el agua. Y si estamos a una temperatura alta, el agua también se calienta junto con el ambiente. Entonces, por eso podemos deducir que es constante, pero también depende de lo que mencionaban los compañeros, de, por ejemplo, en el caso de la taza de café, tener un estado inicial distinto a la temperatura ambiente. Pero aquí también surge algo interesante, y es que estamos trabajando como que el entorno es el aire, ¿no? Entonces, tendríamos que decir que la temperatura que está dentro del recipiente sería la del entorno, porque cuando trabajamos con la ley cero estamos trabajando con dos sustancias o dos cuerpos que al final transfieren energía con el ambiente y al final estas se equilibran.
solamente, según la ley cero. Entonces hay que conocer las leyes de la termodinámica para poder dar una respuesta. Correcto. Ujú. Ok, excelente. Bueno, entonces al final lo que hemos dicho del volumen, entonces, También permanecería constante. también sería constante. ¿Y por qué razón? Por lo que mencionaba ahí que si la presión es la misma, entonces el gas ni podría salir ni podría entrar. Ujú. Ok. Pero ¿qué pasa si ese volumen hay una temperatura como anda aquí en San Pedro ahorita? El Si, volumen va a si aumentara la temperatura, entonces sí el volumen podría aumentar. Ajá. Pero aquí disminuir, ¿no deducimos será? que la temperatura era constante. Presión Sí, constante, ¿verdad? ¿verdad? Sí, habíamos dicho que la presión era constante porque era la presión atmosférica y la temperatura va a ser constante porque cuando lleguemos a un espacio Al final por la ley equilibrio. cero de la termodinámica. Ajá, ¿qué estaba mencionando? Va a llegar al equilibrio. Ajá, va a llegar al equilibrio, sí. Muy bien. Bueno, la verdad es que voy a dibujar cada caso por separado ahora porque sí, esto sí lleva mucho espacio. Pero la verdad es que está bien, o sea, cada idea que ustedes presentan está excelente. La clase está muy interactiva, o al menos eso siento. Ok, muy bien. Entonces vamos por volumen. Sí, muy bien. Ahora vamos a analizar el otro caso. Pongamos, ¿sí? Bueno, como les decía, supongamos que tenemos entonces este otro sistema, que bueno, este es un sistema cerrado. Voy a dibujarle aquí nomás para distinguir como un sistema cerrado y vamos a considerar pues todo lo que tiene el sistema cerrado, ¿no? Ponemos los puntos verdes y afuera le voy a poner unos puntos amarillos, que estos son de la presión. Y voy a empezar a preguntar algunas cuantas cosas. Voy a preguntar, por ejemplo, siempre presión, volumen y temperatura. Y voy a preguntar, por ejemplo, ¿la presión aquí es constante o no es constante? Tenemos un sistema cerrado. Constante. La presión es constante. No, no, no. Porque si hay intercambio de energía. No es constante. Sí, una forma de ver que no, bueno, que no es constante es, vaya, consideremos esta superficie hipotética como un sistema cerrado, ¿no? Y esa superficie hipotética tiene aquí su propia presión, pero la presión atmosférica, que es la que está afuera, es la amarilla, ¿no? Entonces, pues es diferente. Cada presión que hay en cada sistema, pues es diferente a la presión que se encuentra en la atmósfera y por lo tanto, por esa razón, como no hay un intercambio en cuanto a las presiones, no va a haber una estabilidad, entonces de ahí se deduce que pues la presión no es constante. Sí, ahora bien, vamos a analizar la temperatura, que es otro de los fáciles de analizar. Así que veamos, siempre voy a hacer la misma pregunta y creo que la voy a empezar a hacer un poquito más específica y pues para que participen más personas. Y le voy a preguntar a Mónica Cepeda, por ejemplo, ¿qué opina usted respecto a la temperatura en ese sistema cerrado? ¿Es constante o no es constante?
Viéndolo desde la perspectiva en el que la presión no es constante debido a que las dos sustancias diferentes tienen presiones diferentes, valga la redundancia, entonces diría que no es constante. La temperatura no es constante porque las presiones no son constantes. Eso tiene sentido. Ashley, ¿estás de acuerdo con lo que dijo Mónica? Sí, creo que no es constante. Sí, no es constante. No puede ser constante. Ok, muy bien. Y finalmente el volumen. El volumen, cuéntenme, el volumen en este sistema cerrado, que bueno, esto sí es un poco difícil de analizar, creo que inclusive a vamos a ocupar pedir bastante ayuda a profesores que estén por aquí y todo lo demás. Cuéntenme, el volumen que hay en este sistema cerrado, ¿es constante o no es constante? Volumen constante, dice Héctor. ¿Podría explicarnos por qué? Porque no hay intercambio de masa. Hmm. Perdón, bueno. No hay intercambio de masa. O porque el volumen lo define los límites del sistema. Uh-huh. Sí, eso es cierto. O sea, como el sistema es cerrado, entonces el volumen no puede salir y por tanto pues va a ser constante, ¿no? Y también en el proceso isocórico y en la de Gay-Lussac, también nos dice que si existe una variación de presión y de temperatura, entonces el volumen será constante. Vaya, bueno, ¿sabes? Voy a anotar eso. Los fluidos adquieren también el volumen del cuerpo. Bueno, en la ley de Gay-Lussac ¿y en qué más? Y en los procesos isocóricos. Uh-huh. Y en la dinámica del fluido. Uh-huh. Pues si hay en ese caso el volumen va a querer aumentar, pero como el sistema, los límites del sistema no le van a permitir aumentar el volumen, porque está cerrado. Sí. La presión puede aumentar y la temperatura también aumentaría, trataría de aumentar el volumen del gas, pero no va a aumentar por el sistema. En talleres. Muy bien. ¿Cómo dice? Bueno, finalmente vamos a analizar el último caso y luego de esto pasamos a problemas. De hecho, el análisis de estos casos se hacen pues justamente porque son importantes. Es importante que pues primero que ese tipo de cosas se sepan antes de empezar a resolver problemas ya en lleno. Más déjenme pongo aquí 2. Ok, listo. Ahora sí, 3. Bueno, en el caso 3 tenemos un sistema aislado. Tenemos un sistema aislado donde no hay intercambio de energía de ningún tipo y tenemos la presión atmosférica por fuera. La presión atmosférica siempre es definida con los puntos verdes
y por dentro tenemos pues la presión del recipiente, ¿no? Que es esta de aquí. Vamos a ponerlo así para que más o menos se mire. Y yo siempre voy a estar preguntando, ¿no? Voy a poner presión, voy a poner volumen, voy a poner temperatura y voy a preguntar, pues siempre como lo hice antes, cuéntenme, la presión en este sistema, que es un sistema aislado donde no hay un intercambio de calor ni de ningún tipo, ¿la presión será constante o no será constante? Sí, sería constante. La presión sería constante. Sí. ¿Por qué? Bueno, como usted dijo en el inicio, no hay ningún intercambio de energía, Ujú. dado que el sistema es aislado. Sí, así es. A ver, no hay ningún intercambio de energía y eso incluye la presión. Adelante, profesor Marcio. Oh, disculpa, no. Ah, ¿usted no quería hablar? No, me equivoqué, disculpa. Ah, va. Bueno, no se preocupe. Bueno, entonces, como te estaba diciendo, o sea, por supuesto, no hay un intercambio de energía, pero eso también incluye la presión. Entonces, la presión no sería constante. Y bueno, cuéntenme ahora, respecto a la temperatura, es un sistema aislado, entonces, ¿la temperatura sería constante o no constante? Constante. Sería constante la temperatura. Sí. Julio, ¿por qué sería constante la temperatura? Porque al ser un sistema aislado, como no tiene interacción con el entorno, la energía se mantiene igual dentro del sistema. Ujú. Entonces tenía razón, perdón, Amber, es que yo estaba tomando en consideración esto con el medio también. Pero sí, es cierto. Es más, te ofrezco una disculpa. Muy bien. No se preocupe. No, sí, es que yo estaba considerando más o menos la presión que hay ahí adentro con la que había con el ambiente, ¿no? Que esa sí no es constante. Pero obviamente si consideramos que el sistema es aislado y por lo tanto estamos hablando de la presión que está en el recipiente, entonces pues sí, es constante, ¿no? La presión que está ahí nomás adentro, ¿no? Eso es verdad. Sí, de hecho es importante, ¿no? Saber a qué tipo de presión nos estamos refiriendo, pero bueno. En fin, finalmente, al volumen, ¿cómo consideran que ese volumen es constante o no es constante? Constante. ¿Es constante el volumen? Ajá, porque no puede salir de las paredes, sí. Sí. Julio, ¿estás de acuerdo con eso, verdad? Que es constante. ¿Sí? Ujú. Muy bien. Entonces, listo. Ya tenemos definidos entonces estos tres casos con las tres variables básicas. Eh, muy bien. Y entonces ya podemos comenzar, ¿no? Entonces vamos a empezar a resolver algunos problemas. Y pues ya comenzamos. Nada más déjenme ver si hay alguna cosa que no se las he enseñado, aunque creo que no. Creo que hay una cosa que no se las he enseñado, fíjense. Y creo que sí se las voy a enseñar ahorita. Bueno, bien.
bueno, como les comenté la última vez que tuvimos la clase, la constante de los gases ideales, la constante universal, que es R, en mayúscula, pues se deduce bajo un proceso experimental, ¿no? Proceso experimental que yo les comenté que no se los iba a enseñar, pero que, sin embargo, yo les mandé un video, ¿no? Entonces, pues yo espero que lo hayan visto. No justamente porque hayamos ocupado algún conocimiento de ese en esta clase, pero sí más o menos para entender. A mí me faltó darles la constante del gas ideal R en diferentes unidades. Y creo que es lo que les voy a dar ahorita. Entonces, vamos a ver. R es igual a 8.314 joules la constante de los gases ideales y creo que también se las voy a dar en atmósferas para que la tengan por ahí. Muy bien. Entonces sí, tómenle foto a eso y pues una vez lo hagan vamos a empezar a hacer problemas. Ya. Va. Entonces ahorita empezamos. Muy bien, entonces, bueno, los problemas que vamos a resolver se parecen mucho a los que hasta el momento hemos hecho, bueno, los pocos que hemos hecho, y bueno, el problema es el siguiente. Nomás déjenmelo agrando un poquito. Ahí, bien. Un neumático de un automóvil se infla con aire que inicialmente se encuentra a una temperatura de 10 grados centígrados y a presión atmosférica normal. Durante el proceso, el aire se comprime hasta alcanzar el 28% de su volumen original, lo que hace que aumente su temperatura en 40 grados. A 40 grados, perdón. Entonces preguntan cuál es la presión en el neumático. Así que bueno, tomando en consideración todo lo que hemos visto, todos los análisis y también el conocimiento de la presión atmosférica normal, que ustedes, bueno, si no se lo saben, yo creo que ese sí se los puedo dar todavía. Es miren. Atmósferas. Ahí está. Que también lo pueden dejar. Ajá. No, creo que así nomás. Atmósferas. Bueno, ahí está ese dato de la presión atmósfera normal. Lo de las temperaturas, la compresión, bueno. Como una pista, como también una pequeña ayuda, primero dibujen
el neumático como tal, vean qué sistema es, luego traten de trabajar con eso y vean a lo que llegan, ¿no? Utilicen siempre algunas cuestiones. Por ejemplo, podrían ir trabajando con estas cuestiones que estuvieron trabajando estos chicos aquí. Podrían trabajar con algo similar a esto. Así que bueno, comiencen a hacer eso, incluso con esa pista que les di, tienen más o menos 5 minutos. A las 12 les vuelvo a hablar, ¿vale? Éxitos.
Listo. Ok, bueno, cuéntenme, quién pudo hacer los problemas? Bueno, el problema. Yo solo estoy terminando de sustituir valores. Va, va, va. Bueno, una vez que terminen de hacer los problemas, ¿los mandan siempre al WhatsApp para verlos? ¿Sí? Ok, ¿alguien además de Ashley va a mandar solución?
chicos. Ok. Solo para confirmar, Gracie es ámbar, ¿verdad? Siempre. Perdón. Ok. Sí. Muy bien. Ashley, ámbar, no sé, ¿alguien más? Si no, pues no pasa nada, la verdad. Muy bien. Bueno, entonces voy a pedirle primero a Ámbar que explique su solución, por favor. Ok, bueno, dado que en el ejercicio nos decía que la temperatura cambiaba, también nos comentaba que, bueno, que encontráramos la presión, que la presión, bueno, número 1 le vamos a decir, era normal, la atmosférica, bueno, atmosférica. Bueno, yo decidí usar también la misma de la ley de Gay-Lussac. Consideré que el volumen iba a ser constante. Ya pensándolo bien. Eso me pasó a No. mí, yo por eso no lo mandé, porque también pensé de que el volumen iba a ser constante. Entonces, Pensaron que el volumen iba a ser constante. Bueno, el volumen 1 la verdad es que no lo conocemos, ¿no? Al igual que la presión 2. Pero bueno, ¿saben una cosa? Si quieren podemos hacer el análisis del problema en particular. Así que no más voy a regresarme al problema y voy a ver. Vamos a ver, tenemos un neumático que es de un automóvil, no un automático, perdón, eso no se ve bien. Bueno, saben una cosa, yo aquí tengo opción de poner círculos, así que voy a poner unos círculos, uno sobre de otro. No, supongamos que esa es una rueda, ¿no? Porque, bueno, se ve como una rueda, qué bonita se ve. Ok, bien. Tenemos la rueda de un automático y como ustedes saben, las ruedas de un automático siempre, a pesar de que tienen esta forma, aquí está sellado, ¿no? No puede entrar ningún tipo de materia por ahí, ¿no? 1. Veamos entonces, la temperatura que se encuentra ahí adentro es de 10 centígrados y la presión atmosférica que se encuentra es normal. Ok. Durante el proceso el aire se comprime hasta alcanzar el 28% de su volumen, que el 28% de su volumen es 0.28 por el volumen 1. Y luego esto hace que aumente la temperatura a 40 grados. A 40 grados después, ¿no? Así que vamos a ver. Bueno, sinceramente los datos no es como que importaban mucho, pero sí para analizar, ¿no? Vamos a ver. Presión, temperatura, volumen. Vamos a ver. En sus análisis, ¿ustedes qué concluyeron respecto a la presión? Doris, Ámbar, Ashley, Carlos, Héctor, Mónica. ¿Cómo? La presión cambió. La presión cambió. Sí, viendo el resultado, comparándola con la atmosférica, sí hubo un cambio. Ok, ¿y el volumen? Perdón, la temperatura. La temperatura sí, inicialmente nos decían que iba a haber un cambio. Nos indicaba. Entonces estos ya no son constantes. ¿Y este de aquí? Entonces. El volumen. No, si la presión y si se comprimió, entonces técnicamente se desinfló, su volumen cambió.
Dice que se comprimió a un 28.0% de su volumen inicial. Y cuando hablamos de por ciento, tomamos siempre como referencia que hay una diferencia de volumen. Entonces, si desde luego nos dan un dato, es porque inicialmente estaba a otro volumen. Ujú. Bueno, presión, temperatura no son constantes y el volumen, por tanto, tampoco lo es porque se desinfló. Se desinfló la rueda. Sí. Ujú. Bueno. Muy bien, bueno, entonces puedes continuar con tu explicación, Amber. Pues Pero fíjate que yo la verdad es que, bueno, se supone que soy el profesor, pero de todos modos voy a preguntar. Si la temperatura y la presión no son constantes, ¿por qué el volumen, bueno, tomando en cuenta lo que se dijo antes de la ley de Gay-Lussac, lo que se dijo aquí? Sí, a ver si no sé si nos puedes explicar eso, por favor. Porque puede depender del caso. Entonces, existen ejercicios en los que si vamos a usar, por ejemplo, dos ¿cómo se llama? Dos letras, por ejemplo, presión, volumen que varíen, y el tercer factor no puede variar. Entonces, depende del caso. Muchas veces hemos hecho ejercicios así, en los que combinamos un estado 1 o un estado 2, y puede variar. O sea, puede ser constante el volumen 1, el volumen 2, la presión 1, el volumen 2. No, perdón, pueden variar todas, o sea, todas, excepto una. Se puede dar un caso así. Como en este caso, que todas varían y la que estoy buscando es un factor que es la presión 2. Bueno, la verdad es que voy a dibujar esto de la siguiente forma. Nosotros tenemos primero una rueda así más o menos, que tiene, que tiene cierta presión inicial, cierta temperatura inicial y cierto volumen inicial, ¿no? Y luego, después del cambio, entonces, lo que va a suceder es que, pues, se va a deformar, se va a ver algo así, creo yo. Vamos a suponer que se va a ver algo así. Y bueno, sí, algo así, ¿no? Ajá. Tal que va a haber una presión final, una temperatura final, que bueno, esas cosas sí ya las conocíamos, y un volumen final, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante. Es que según yo, o sea, puse tipo de que el volumen tal vez sea constante, porque yo no consideré de que la rueda era que se iba a desinflar. Yo pensé de que la rueda simplemente se estaba comprimiendo, entonces había más presión, como que la presión debía de aumentar. No consideré de que se iba a desinflar, entonces esa rueda se está desinflando. Alguien levantó la mano. Sí, fui yo. Ok, Sí. dado su dibujito, bueno, de la siguiente página, donde puso que la rueda se está desinflando, nunca le cambiarían los límites, o sea, sí se expandería, pero siempre, así como usted lo puede notar, siempre que es más ancho, pero menos alto, o sea, le cabería, como le diría, lo mismo. El aire se comprime hasta alcanzar el 28% de su volumen original. Pero para que el aire se comprima tiene que estar muy inflado algo, ¿no? Sí. Diferente hubiera Y sido si eso, me hubiera dicho que, no sé, que de tanto que se comprimió el aire, hubo una explosión o algo por el estilo, pero ahí no nos dice eso. Nos su dice que temperatura estaba está a 40 bien grados. apretado. Bueno, voy a cambiar el dibujo un poco.
aún más de lo que ya lo cambié. Porque sí, o sea, estamos analizando el caso antes de que explote, ¿no? Creo. Sí, porque infló, hay temperatura más grande y antes de que explote. Entonces vamos a volver a hacerlo. Bueno, creo que así va a tener que quedar así, 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 así. Ujú. Bueno, creo que ahí ya está la llanta ya que un poquito más y explota. Bueno, bien. Tenemos lo de la presión final, lo de la temperatura final y lo del volumen final. Muy bien. Entonces, sabemos primero que la temperatura final aumenta cuando sucede pues todo esto de que del aire, porque o sea, para que el aire se comprima, pues tiene que haber bastante cantidad de aire, ¿no? Eso. Y la presión final y la presión inicial, pues también van a cambiar. Sí, eso van a cambiar. Y finalmente, pues el volumen, entonces vamos a ponerlo así. Voy a denotar en rojo, en rojo y en rojo los que pues son dados y los otros los que cambian, ¿no? En donde ninguno es igual que el otro. Ninguno es igual que el otro, ni tampoco este condición. Y ahora tenemos el asunto este con um, los volúmenes. Entonces, pues ahora creo que sí ya se puede analizar un poquito mejor, ¿no? Tenemos, pues igual, en este caso también tenemos que la presión que había y la presión que va a haber ahora, que tenemos más aire en la llanta, eh, es diferente, al igual que la temperatura. De hecho, en la temperatura lo dicen como dato, aquí dicen que está primero a 10 y aquí dicen que está a 40, ¿no? Con esto ya subió 30 grados con todo esto. Entonces, eh, actualmente, pues, ¿qué se puede concluir del volumen considerando lógicamente lo que está pasando, ¿no? Supongamos que alguien infló esa llanta y pues por lo tanto aumentó la temperatura por ahí adentro, cambia la presión y ¿qué pasa con el volumen? Cambió. Por ejemplo, también cuando la persona estaba inflando el neumático, suponiendo que lo infló un 100%, porque estamos hablando en cuestión de porcentajes. Entonces, para llegar a uno entre 80 y 100%, ¿verdad? Supongamos el 100, tuvo que pasar por un 10%, 28%, 30%, pero un valor arriba del 28.0%, que es el valor que nos dan. Entonces, a partir de ahí es que podemos deducir que hubo un cambio, porque se pasó y si se volvió a comprimir es que volvió a cambiar su volumen. Ujú. Muy bien, entonces, ahora, después del análisis, Ámbar, ¿nos puede seguir explicando, por favor, su solución? Sí, bueno, yo ahí el volumen no lo tomé en cuenta, dado que yo consideraba que era constante, entonces no, bueno, no iba a cambiar y no iba a tener ningún aspecto en en el problema, así que usé la ley de Gay-Lussac, sacando iba a encontrar la presión número 2. Ya dado que me daban ya las presiones, la primera temperatura y la segunda, todo surgió. Ok. Ok, va, igual, o sea, deducir esto, ver más o menos eso, estaba más o menos en realizar el dibujo y ver más o menos qué es lo que ocurría. Adelante, Clarisa. Clarisa María Flores. Disculpe. Sí.
Mire, porque yo solo he entrado a esta clase y entonces no sé mucho del tema. No manejo los conceptos. Tengo una pregunta, ¿vio la clase anterior? Creo que no. Perdón. Sí, es que yo las grabo para que ustedes las puedan ver si faltan algún día. Ok. Sí, levanté involuntariamente la manita. Disculpe. Ah, bueno, no se preocupe. Bueno, gracias Ámbar por tu participación. Ahora Ashley, explícanos más o menos lo que hiciste aquí, por favor. Ok, entonces tenemos dos estados. Tenemos el estado inicial en donde nos dice que el neumático está inflado y su estado final que es pues cuando se desinfló. Exacto, esa imagen. Entonces tenemos datos conocidos como la temperatura 1 y la temperatura 2, sería la inicial, la final, donde vemos que hubo una variación, por lo tanto la temperatura no fue constante. Conocíamos su estado de presión inicial, que era a la presión atmosférica. Su volumen inicial lo desconocíamos. Su volumen final nos decía que se redujo a un 28.0%. Y cuando hablamos en términos de porcentaje, casi siempre multiplicamos entre 100 o dividimos entre 100. Casi siempre tomamos el 100 como ese valor que está dado. Entonces, yo deduje que inicialmente lo inflaron al 100%. Está bien inflado. Y nos dice que se desinfló hasta alcanzar un 28.0%. Entonces, tomé el 100 como un volumen inicial y el 28.0 como un volumen final. Entonces, ya tenía los tres datos conocidos del estado inicial. Tenía la temperatura, presión, volumen. Y del estado final, ya conocía también el volumen final y la temperatura final. Usé la expresión de los gases ideales, la igualdad, para el estado 1, para el estado 2. Despejé para presión 2, presión final. Sustituí valores y pues así llegué al resultado. Y pues arriba ahí le puse que fue que durante el proceso se comprimió, por lo tanto una variación de volumen. Y al final el signo, menos 72%, solo me indicó que se comprimió, no que se expandió. Si se expandió me hubiera dado un número positivo. Solo una pregunta, ¿esto es 400.000 o 400.176? 400.000 me dio en la calculadora. Pero una pregunta, en la presión atmosférica se coloca punto en la calculadora, como 101.315. Sí. Ok, yo creo que de repente ahí, porque no le puse punto, tenía esa duda. Que la respuesta estuviera buena, pero si es 400.000, está súper mala. Ok, ahorita voy a ver. Va. Tipo, tomando en cuenta lo que dijo Ashley, a mí me salió 414.87. Atmósferas. Ajá. Sí, el punto. Con el punto me sale 400. Podemos deducirlo en 400 atmósferas. Muy bien, perfecto. Sí, eso es. Bueno, perfecto, la verdad. Miren, yo tenía preparado varios problemas, más o menos como unos 6 o 8, pero dado que ya se nos fue bastante el tiempo en la clase de hoy, creo que lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar la otra semana siempre resolviendo problemas, ¿no? Y los que aún no han visto las clases anteriores y los demás, pues vayan a verlas. La verdad, les invito a que vayan a verlas porque pues es importante para que no pierdan el ritmo con los demás estudiantes. Entonces, pues, sin más, chicos, yo creo que eso es todo lo de la clase de hoy. Cuídense mucho y pues nos vamos a estar viendo la siguiente semana, ¿sí? Gracias, feliz tarde. Bueno.